A ver, ¿qué es lo que separa un pensamiento, digamos, un poco raro de lo que ya es un síntoma? O una tristeza muy, muy profunda de un trastorno que ya se puede diagnosticar. Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo tan complejo y la verdad fascinante de la psicopatología. Un lugar donde esas líneas, las que separan lo normal de lo anormal, pues se vuelven bastante borrosas. Y para arrancar, tenemos que plantearnos una pregunta que parece simple, pero que es la base de todo. ¿Qué significa de verdad tener una buena salud mental? ¿Será que solo no tener problemas? ¿O hay algo más detrás de todo eso? Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a definir bien qué es la salud mental. Luego, nos metemos en el terreno complicado de la normalidad. Después, vemos qué herramientas se usan en la clínica, cómo se llega a un diagnóstico y, al final, por qué es tan importante tener un sistema para clasificar todo esto. Empecemos por lo primero. Claro, casi siempre pensamos en la salud mental como, bueno, no tener una enfermedad. Pero el concepto va mucho, mucho más allá. Es algo mucho más positivo y completo. Miren, la propia Organización Mundial de la Salud nos da una definición que lo aclara todo. No se trata solo de sentirse bien. Habla de un estado de bienestar total. O sea, equilibrio emocional, psicológico y también social. Es poder manejar el estrés, ser productivo y, esto es clave, poder aportar algo a la comunidad. Es una idea de salud activa, no solo de no estar mal. Y aquí, ojo, una distinción súper importante. Solemos usar enfermedad mental y trastorno psicológico como si fueran lo mismo, pero no. Pensemos que enfermedad mental es el término grande, el paraguas que cubre un montón de cosas. En cambio, un trastorno psicológico es un patrón súper específico de síntomas que causa un malestar real. Por ejemplo, la esquizofrenia sería una enfermedad mental, mientras que un trastorno de la conducta alimentaria es un patrón mucho más definido. Perfecto. Ahora sí entramos en un terreno más resbaladizo, más filosófico. ¿Cómo se decide qué es normal y qué no lo es? Esta pregunta no tiene una respuesta fácil, ¿eh? Es como querer dibujar una línea recta en la arena de la playa. Generalmente, cuando hablamos de norma, pensamos en dos cosas. Por un lado, está la norma ideal, o sea, ese modelo perfecto de cómo deberíamos ser, ¿no? Como el ideal de tener un equilibrio mental perfecto. Y por otro, está la norma estadística, lo que hace la mayoría. Si casi todos actúan de una forma, pues eso se considera lo normal. Pero claro, los dos enfoques tienen sus problemas. Y para ilustrar el problema con la norma ideal, ¿quién mejor que Freud? Él mismo lo dijo, es una ficción, un ideal. Nadie, absolutamente nadie, puede llegar a ese estado de perfección. Si lo pensamos bien, bajo esa definición, todos seríamos un poco anormales. Nos pone en nuestro lugar, ¿verdad? Ahora vayamos a la norma estadística y veamos cómo cambia a lo largo de la historia. Este ejemplo es increíblemente fuerte. Lo que se considera normal cambia, y a veces de forma radical. Miren este viaje. En 1968, la homosexualidad estaba clasificada oficialmente como un trastorno mental. Y tan solo 5 años después, 5 años, en el 73, la sacan de la lista. Así, de un plumazo. Millones de personas se curaron de la noche a la mañana solo porque cambió una definición en un libro. Y no es solo una cuestión de tiempo, ¿eh? También es la cultura. Para los indios Kwakiutl, por ejemplo, rasgos que hoy nos parecerían paranoides, como la megalomanía o una desconfianza extrema, no solo eran normales, sino que eran deseables, eran vistos como la clave del éxito. Un comportamiento que en una cultura te lleva a la cima, en otra podría llevarte a una consulta. Esto nos muestra lo relativo que es todo. Bueno, dejando un poco la filosofía, vamos a lo práctico. Si es tan difícil definir la normalidad, ¿cómo hacen los profesionales para empezar a entender lo que le pasa a una persona? Pues la herramienta número 1 es la entrevista clínica. Y hay básicamente 2 tipos. En la entrevista abierta, el clínico puede empezar con un simple «cuénteme qué lo trae por aquí» y deja que la persona guíe la conversación. Es perfecta para explorar a fondo. En cambio, en una entrevista cerrada, las preguntas son súper específicas y van al grano, como un cuestionario. Por ejemplo, ¿ha perdido el interés en cosas que antes le gustaban? Es mucho más estructurada y sirve para comparar datos de forma sistemática.
Ok, una vez que se recoge toda esa información con la entrevista, empieza el camino hacia el diagnóstico. Y es, literalmente, como armar un rompecabezas súper complejo, donde cada dato, cada gesto, es una pieza fundamental. Este proceso, aunque no siempre es igual, suele seguir estos 5 pasos lógicos. Se empieza observando pistas, luego se comparan con los manuales, se investiga la historia de la persona, se arma el diagnóstico y al final se hace una proyección a futuro. Vamos a verlos uno por uno. El primer paso es casi como ser un detective. El clínico no busca la respuesta de inmediato, sino que empieza a juntar pistas, lo que se llaman claves diagnósticas. Al observar y conversar, empieza a armar hipótesis, una lista mental. A ver, ¿qué trastornos podrían ser? ¿Cuáles se pueden descartar ya mismo? ¿Y qué cosas hay que investigar más a fondo? ¿Es como dibujar el primer mapa de la situación? Ahora es cuando el proceso se pone riguroso. Esas primeras ideas, esas hipótesis, se contrastan con los criterios de los manuales de diagnóstico, como el famoso DSM. Es como tener una lista de verificación, ¿sabe? ¿La persona tiene 5 de los 9 síntomas requeridos? ¿Esto le pasa desde hace más de 2 semanas? Este paso es un filtro clave para pasar de una sospecha a una posibilidad real. Después, la mirada se va hacia atrás, a la historia de la persona. ¿Hay algo en su pasado que apoye o contradiga el posible diagnóstico? Con toda esa información, se organiza la impresión final. Antes, esto se hacía con un sistema de ejes que evaluaba a la persona en diferentes áreas. Los trastornos, la personalidad, los estresores. Aunque los manuales nuevos cambiaron esto, la idea es la misma: tener una foto completa, no solo una etiqueta. El rompecabezas empieza a tener sentido. Y llegamos al final. Un diagnóstico no es el punto de llegada, sino el punto de partida. No es solo una etiqueta para el presente, es una mirada hacia el futuro. El pronóstico ayuda a responder preguntas como ¿cómo suele evolucionar este trastorno? ¿Qué tratamientos funcionan mejor? Este es el paso que convierte toda la evaluación en un plan de acción, en una guía para ayudar. Después de ver todo este proceso, es lógico que surja una pregunta. Si todo es tan relativo y tan complejo como vimos, ¿por qué nos tomamos la molestia de clasificar las condiciones de salud mental? Y bueno, la respuesta es que, a pesar de sus fallas, una clasificación cumple 3 funciones que son vitales. La primera, comunicación. Permite que los profesionales hablen el mismo idioma. La segunda, control. Un diagnóstico claro ayuda a saber qué tratamiento puede ser más efectivo. Y la tercera, comprensión. Nos permite investigar y entender mejor qué causa estas condiciones. Y con esto volvemos a la pregunta del inicio, pero con otra mirada. Si ya vimos que la normalidad es algo que se mueve, que depende de la época y de la cultura, entonces un diagnóstico ¿qué nos dice realmente de una persona? Pues quizá no es una etiqueta que define quién es esa persona para siempre, sino más bien una herramienta, una foto de un momento, que sirve para comunicarse, para ayudar y para comprender. Una guía, no una sentencia. Y esa, creo, es una diferencia fundamental sobre la que vale la pena reflexionar.